Bienvenidos a Medicina de Impacto, el podcast de Medscape en español. Nuestra misión es mejorar la práctica clínica con evidencia actual, perlas y entrevistas con expertos. Nuestros anfitriones, Aldo Jiménez y Alejandro Meraz. Hola, bienvenidos una vez más a su podcast Medicina de Impacto por Medscape en español. Yo soy Aldo Jiménez. Yo soy Alejandro Meraz y hoy nos acompaña un querido amigo cirujano experto en un tema muy particular que yo hasta hace poquito no conocía, el doctor Luis Martín del Campo. ¿Cómo estás? Hola, Alejandro, Aldo, qué gusto saludarlos. Muy bien, gracias por dejarme compartir el micrófono con ustedes y emocionado de que podamos hablar de terapias endoluminales bariátricas, a sus órdenes. Te digo, yo nunca había escuchado ese nombre tan elegante. Para los compas le vamos a decir endobariatría, para que sea más fácil, porque terapias endoluminales, todo lo demás oye muy, claro, muy padre, pero hay que acortarlo. No, me parece perfecto. Endobariatría, me parece perfecto. Pues sí, es un gusto tener a Luis aquí. Nosotros lo conocemos muy bien, pero Luis, ¿por qué no nos dices quién eres tú como médico y qué haces también fuera de la medicina? Muchas gracias, Aldo. Mira, yo nací y crecí en los Altos de Jalisco, en México, en un lugar que se llama Tepatitlán. Tuve el gusto de hacer medicina en Guadalajara, en la Universidad de Guadalajara, y fui residente con ustedes en México, en el Instituto Nacional de Nutrición, donde siempre les digo que lo que aprendí de medicina se los aprendí a ustedes y a los pacientes. De ahí, pues, de terminar cirugía general, ahí me fui a Cleveland, a la University Hospitals, a hacer cirugía de mínima invasión y endoscopía con una orientación muy quirúrgica, y terminando, pues, regresé a la comunidad. Estoy en Tepatitlán, esto es muy cerca de Guadalajara. Me certifiqué en cirugía robótica en 2016, entonces de alguna manera mi enfoque es cirugía gastrointestinal y con las cosas de mínima invasión que más requiere mi comunidad. Ahora, como hago endoscopía, este mundo de la endobariátrica se convirtió en un caminito natural y la industria me estuvo buscando para que pudiéramos implementar una serie de las nuevas tecnologías, y por eso se ha convertido en algo de lo que hacemos con frecuencia. Bueno, y antes de entrar de lleno, mi estimado Luis, al tema, siempre nos gusta platicar un poquito de nuestros hobbies o lo que nos gustó en la semana, lo que nos llamó la atención, algún libro, película, serie, documental, algo que hayas hecho esta semana para nutrir tu espíritu, no solamente. Por supuesto, qué puntual pregunta. Mira, aquí tengo el libro a la mano. El autor es Mark Manson. Algunos de ustedes identificarán el del sutil arte que te importe un carajo. Se llama Todo está jodido, un libro sobre la esperanza. Voy a la mitad. Jamás he sido una persona muy clavada en la filosofía, pero tiene un abordaje sobre Nietzsche y sobre Kant aplicado a la vida diaria, a como nos gusta vivir en el 2023, que se me hace padrísimo. Y si alguien tiene chance de quemarse unas 250 páginas con calma, es más o menos 212, aquí lo tengo en la mano, se los recomiendo. Y ayer me eché unos buenos whiskies en la boda de un amigo y parece ser que todavía sé bailar. Esa fue esta semana. ¿Qué tal la de ustedes? Perreo intenso hasta el suelo. Dato cultural. Mi playlist para operar se llama Trapeando Quirófano con el... Esa es mi playlist para operar. Oye, yo recuerdo la famosa playlist de Carlos Chano, o sea, creo que es de las playlists más famosas que prenden universos enteros. ¿Todavía existe? Sí, está padrísimo porque mira, la historia de origen, y sé que Carlos me va a permitir contarlo, es... Él tenía 3 playlists para quirófano. Una era páncreas izquierdo, que es una cirugía más rápida. Entonces era una playlist más corta en su iPod, con una playlist para páncreas izquierdo, que era más rápida. Una para páncreas derecho, o sea, Whipple, que era más larga. Y una para Whipple con machincuepa, o sea, con resección vascular, que era la más larga. Y lo interesante es que como él es alguien con mucho volumen, la playlist le permitía saber si íbamos bien de tiempo o mal de tiempo, para poder ser consistente con sus tiempos. Lo curioso es que también esa playlist funcionaba en la fiesta, entonces si la ponías también se prendía la gente. Entonces, yo tengo algo parecido, algún día les voy a compartir ahorita Trapeando el Quirófano. Y tú, mi estimado Meraz, ¿tú tienes una playlist o qué hiciste este fin de semana? Tengo una playlist que empecé a hacer con una querida amiga que ustedes la conocen bien, con Lucía de Mérida.
Lucía Jacinta, le mandamos un saludo porque siempre nos escucha y nos echa muchas porras, pero eso no es lo que estaba haciendo. Justo hoy me compré una novela gráfica o cómic elegante para pronto. Yo de niño era fan de las Tortugas Ninja y de adolescente también seguía consumiendo productos de las Tortugas Ninja y de adulto también sigo consumiendo productos de las Tortugas Ninja, pero como ustedes saben, no sé si sepan, las Tortugas Ninja se originaron en el mundo del cómic y de ahí saltó a los juguetes y a las caricaturas y a todo esto, y los videojuegos. Los cómics son bastante sangrientos, no son nada como las caricaturas, y este último es una historia un poco posapocalíptica, donde ya solo queda una tortuga, que no le voy a decir quién es, usa las armas de todos y va en su camino de venganza y se llama El Último Ronin. Y ya lo había leído alguna vez, pero ahora me lo compré en una edición más bonita, con una intro de Robert Rodríguez, este cineasta, y en eso es lo que me voy a dedicar probablemente hoy y mañana. Y tú, mi estimado Aldo Rodrigo. Pues ya que todos están hablando de libros y cosas así para que no me hagan sentir menos, yo leí un libro que se llama Work Won't Love You Back. Y es una introspección a la autoexplotación, ¿no? Que es algo que desde los años 60 se ha normalizado y se supone que debemos de disfrutar todo nuestro trabajo y trabajar cada vez más sin parar. Entonces habla esa introspección de que, híjole, ¿no? Hacia dónde vamos con eso y sí te pone a pensar. Se los recomiendo para aquellos que trabajan de más. Yo sé que ustedes no son los baquetones, pero para todos los demás que nos escuchen a todos los demás que nos escuchen que sí, ¿no? Que le bajen un poquito. Totalmente de acuerdo. Es uno de los motivos de los que me hizo mudar a Canadá, era bajarle la intensidad del trabajo y del ritmo y del tráfico y del estrés. Bueno, pues venimos a hablar aquí con Luis sobre el mundo de la endobariatría, esta herramienta que tenemos para abordar la epidemia de la obesidad. Tuvimos un episodio, bueno, hemos tenido varios, ¿no? Sobre obesidad, uno de la dieta cetogénica, otro de ayuno intermitente, otro con Héctor Talamás sobre la cirugía bariátrica. Y ahora este es un escalón más que la verdad yo tampoco conocía mucho al respecto, pero nos pareció interesante platicarlo con este experto que es Luis, para que nos hable de estos nuevos enfoques que tenemos sobre la obesidad, que van cambiando la vida de nuestros pacientes y también nuestra práctica, donde el endoscopio parece que ha entrado mucho a sumergirnos en esta nueva terapia. Entonces, Luis, antes de hablar de los detalles para establecer una base sólida del tema, ¿qué es exactamente esto de las terapias endoluminales o endobariátricas? Claro, bueno, me voy a regresar 2 pasitos porque creo que lo más importante es entender por qué tienen que tener un papel otras terapias diferentes a las que habitualmente hablamos. Y en el último ENSANUD en México, 75% de los sujetos teníamos o sobrepeso u obesidad. Y dentro de ese gran grupo de 3/4 partes de los seres humanos del país y en el planeta los números no son tan diferentes, andan por ahí del 60 y tantos %. La gran mayoría de los pacientes están en un grupo en el que ni están tan obesos como para ser candidatos a procedimientos invasivos, llámese procedimientos quirúrgicos, o no han respondido, al menos en su experiencia, a la primera línea de tratamiento, que es dieta y actividad física. Entonces, en la llamada pirámide del tratamiento de la obesidad, tenemos que todos, absolutamente todos deben de recibir cierta asesoría nutricional y sabemos que hay intervenciones que son sumamente útiles. Sin embargo, conforme el índice de masa corporal y las comorbilidades van subiendo, la efectividad de estas maniobras va siendo muy, 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 muy poca. Y en el otro extremo tenemos a la cirugía, ¿no? Que la cirugía pues ha demostrado con 30 y piquito años de evidencia ya en la época de la laparoscopía, 30 años, que es una herramienta altamente efectiva y segura y duradera. Entonces, en este punto medio de la gran cantidad de sujetos que ni están para cirugía, pero tampoco están para no hacer nada, tenemos pues opciones, ¿no? Y han entrado los medicamentos, que sé que seguramente ustedes han discutido, y están los procedimientos endoluminales o la endobariatría, que es este concepto. Ahora, no es nada nuevo. El primer balón gástrico, y ahorita les platico un poquito de los tipos de procedimientos que tenemos, el primero salió por ahí de 1986 y se retiró del mercado por efectos gastrointestinales secundarios intolerables. Luego se perdieron del radar estas cosas. En Europa existieron durante los 90s, y de los 2000 para acá se fue acumulando evidencia en prácticamente todos los continentes,
y pues ahora como que han revivido en los últimos años en esta epidemia de la obesidad y como una de las herramientas que tenemos. Me preguntabas qué son. Básicamente tenemos dos grandes grupos de opciones. Una son las terapias gástricas, en las cuales podemos introducir un objeto para ocupar espacio dentro del estómago, y las terapias de remodelación, como por ejemplo la gastroplastía endoscópica o manga endoscópica, como mucha gente le llama aquí en México. Y por otro lado tenemos las terapias de intestino delgado, que estas terapias no hay ninguna disponible, por decirlo así, en el mercado ni clínicamente en el país, y en la mayoría del planeta están nada más en el contexto de investigación, y las voy a mencionar nada más brevemente para que sepan que existen. Hay un procedimiento que todavía por ahí debe estar disponible, que era el endobarrier, y la idea era poner una especie de manga plástica. Imaginemos un condón grandotototote, pero que tiene el extremo abierto también, que se anclaba en la primera porción del duodeno y que por endoscopía se llevaba a una gran parte del yeyuno para evitar que se hiciera absorción a este nivel. Los resultados han sido razonablemente buenos desde la perspectiva metabólica, no tanto desde la perspectiva de pérdida de peso, pero por ahí en glucosa, JOMA, hemoglobina glucosilada había buenos resultados. Las otras, y todo esto nada más es como curiosidad, porque en realidad no están disponibles ahorita, puede que tengan un papel en el futuro o no. Las otras son alteración de superficie, así como hacemos ablación por radiofrecuencia para esófago de Barrett, que utilizamos energía para alterar la mucosa del esófago en pacientes con condiciones preneoplásicas. Hay quien diseñó dispositivos para alterar la superficie del duodeno mediante ablación y entonces modificar la absorción de nutrientes y la señalización a este nivel, y esto ha tenido efectos metabólicos bien interesantes en temas, por ejemplo, de enfermedad hepática por depósito de grasa, sin que necesariamente la gente pierda mucho peso. Y la otra, que es sin duda para mí la revolución quirúrgica más importante de la endoscopía en las últimas décadas, es la capacidad de hacer anastomosis. Entonces hay ya dispositivos que permiten hacer anastomosis del estómago al intestino, del intestino al intestino, y aunque todavía no hay un procedimiento estandarizado para perder peso, sabemos que por vía completamente transoral y también obviamente transanal en su momento, para poder hacer las dos conexiones con el sistema de magnetos, hay forma de ofrecerle a la gente anastomosis sin que tengan una cicatriz, sin que sean sometidos a un neumoperitoneo. Entonces definitivamente la endoscopía está ganando mucho terreno. Todas esas que les platiqué ahorita son las terapias de intestino delgado, que son las que no tenemos disponibles, que están solamente disponibles en el contexto de ensayos clínicos. Y pues todo el tiempo que quieran que platiquemos, vamos a hablar de balones y de manga endoscópica, por hablarles de una forma muy sencilla. Luis, gracias por esta perspectiva. Entonces, para la audiencia, por si a alguno no le ha quedado claro, porque luego empezamos a hablar de estos temas, son procedimientos endoscópicos. Si se usa un endoscopio, no son laparoscópicos, son endoscópicos, para que quede nada más 100% claro de qué estamos hablando. Tú nos mencionabas de que ya existe evidencia que se ha generado en estos últimos 20 años, y ahorita nos vamos a platicar de los diferentes tipos de procedimientos. ¿Cuál es la evidencia más fuerte para el uso de estos procedimientos? ¿En qué paciente y qué le tocaría? Mira, primero, nada más por precisar un detalle, insisto en el término endoluminales, porque ya existen terapias que no necesitan endoscopía. Hay un procedimiento, al menos ahorita disponible, que yo estoy haciendo varios al mes, que colocamos balones gástricos sin anestesia y sin endoscopio. Pero bueno, ahorita tratamos de desglosarlo. Okay. Voy a regresar un poquito y voy a insistir en un punto. Ninguno de estos procedimientos requiere de una cicatriz, ninguno de estos procedimientos requiere de una cirugía. Algunos se necesita sedación, algunos se necesita anestesia general, y hay uno nada más que no necesita es más, no necesitas ni ponerle un suero al paciente. Aunque sí tengo conflicto de interés, pero ahorita les platico de eso. Se llama el balón Allurion, que antes se conocía como balón Ellipse. Si se ponen a buscar ahí en PubMed van a encontrar que casi todos los estudios aparece como Ellipse. Pero les explico así en resumen las opciones que tenemos disponibles en México y en Latinoamérica en el 2023. Tienes un paciente que necesita un balón, bueno, que es candidato,
porque nadie lo necesita, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones? Sujetos con índice de masa corporal de entre 26 y 35 a grandes rasgos, o sujetos con obesidad por arriba de esto, que tengan comorbilidades y que no hayan respondido a tratamientos previamente, o pacientes con obesidad mórbida o superobesidad que requieren una terapia puente para poder someterse a otro procedimiento. Por ejemplo, alguien con índice de masa corporal de 48 que tiene una hernia que necesita cirugía pero que tiene mucho riesgo de complicaciones locales y sistémicas. Por ahí hay evidencia anecdótica de que si les pones un balón gástrico bajan de peso y entonces entran en mejores condiciones a su cirugía no relacionada con el peso. Yo veo muchos pacientes que más allá de temas de peso ahí, de sobrepeso, gente con obesidad mórbida que dice, yo no quiero un evento anestésico, ¿qué papel puede tener esto para mí? Pero bueno, eso es el primer grupo, que son los balones, y tenemos el balón que se coloca bajo anestesia, que hay varios tipos. Al final del día son balones que se llenan con líquido, aproximadamente 500 mililitros. Este balón permanece dentro del paciente durante un año, y así como se coloca bajo endoscopía, se debe de retirar bajo endoscopía, y se necesita al menos sedación o anestesia general, dependiendo de cada paciente y de cuál le vamos a poner. Hay un balón que tiene la capacidad de ajustarse, es el SPATS, y el SPATS tiene la característica que se puede ajustar para arriba o para abajo. Si una persona no bajó suficiente peso a los 5 o 6 meses, y ahorita les voy a hablar de la evidencia porque hay muy buena evidencia de algunas de estas cosas, se puede ajustar el balón para arriba y subirlo a 800 mililitros y la gente puede perder más peso. Hay otro balón intragástrico, que es el que les decía, el Allurion, que este se coloca sin anestesia, es como una pastilla grandota, como de las de vitaminas, así enormes, que está conectado a un microcatéter, se lo traga el paciente, en un área de rayos X verificas que está en el estómago, le pones una bolsa de presión como las que usamos en trauma para transfundir sangre y se infla con 500 mililitros, confirmas que está en el estómago, retiras el catéter y el paciente entró caminando al hospital y sale caminando del hospital. La última terapia, o sea, la tercera opción que tenemos disponible es la manga endoscópica, que quienes están familiarizados con el concepto de la manga gástrica por la laparoscopía implica recortar 80% del estómago aproximadamente con grapas, y aquí lo que hacemos es meterte por endoscopía y con un sistema de sutura endoscópica, suturar el estómago por dentro para hacer una aplicatura y reducir la curvatura mayor de manera de que se emulan los principios de una manga gástrica, y por muchos mecanismos, desde mecanismos físicos hasta metabólicos muy interesantes y hormonales, la gente pues está perdiendo peso sin necesitar una cicatriz. Pues sumamente interesante de cómo estos abordajes endoscópicos menos invasivos, obviamente se esperan que tengan menos riesgos que la cirugía, y queríamos ver en qué parte de la pirámide del tratamiento de la obesidad se enfocan, que nos dijiste muy claramente, ¿no?, que pacientes que tenían sobrepeso o obesidad puede ser después de los cambios en estilo de vida, o pacientes como que tienen obesidad mórbida y que es difícil operarlos, que nos pueden servir como un puente, o pacientes que han fallado al tratamiento médico. Pero, ¿cuál sería la evidencia actual que tenemos para saber si estas opciones terapéuticas son eficaces y si son seguras? Claro, tenemos muy buen nivel de evidencia para tratar, voy a tratar de dar como resultados generales, pero tenemos que recordar que estamos comparando muchas terapias que son diferentes en su naturaleza. Es muy importante que si se lo van a ofrecer a un paciente, quien sea que se lo vaya a ofrecer, entienda bien las diferencias entre las distintas opciones para poderle ofrecer un buen resultado. Pero mira, primero, efectividad. En el 2022 se publicó el ensayo clínico MERIT en el Lancet. Los líderes fueron gente de la Clínica Mayo de Rochester, incluyendo un buen amigo, Omar Ghanem, y lo compararon en un ensayo clínico contra, fue manga endoscópica versus intervenciones al estilo de vida. Obviamente, como todos los estudios de terapias para la obesidad, van a empezar comparándolos con el rival más débil, que es dieta y ejercicio, y es muy dramático, o sea, la pérdida del exceso de peso. Porque es otra cosa, no podemos hablar de pérdida de kilos, porque la pérdida de kilos pues es diferente dependiendo qué tipo de estudios de pacientes estés analizando, pero la pérdida del exceso de peso fueron 49%
en el grupo de manga contra 3% en el grupo de intervenciones al estilo de vida, y la pérdida de peso total fue 13% contra menos del 1%. Y lo interesante es que a 2 años esta es una terapia más permanente porque las suturas de la manga endoscópica en teoría se quedan ahí. El 68% de los sujetos de manga mantuvieron la pérdida de peso mayor al 25% del exceso de peso. Entonces esto habla de que es una opción menos invasiva que la cirugía, una opción mucho más efectiva que el estilo de vida y una opción duradera hasta donde la información nos la dice ahorita. La mortalidad en el estudio Merit fue de 0% y en 85 pacientes tuvieron 3 complicaciones que se resolvieron todas por vía endoscópica. Un absceso, un sangrado, etc. En el mundo de los balones, uno de los balones del balón ajustable, no hay recientemente un ensayo clínico de esta naturaleza. Tenemos muchas cohortes, pero sí hay un ensayo clínico y los resultados en términos generales son un poquito más discretos que con los de la manga, pero es pérdida de peso total 14% contra 3 y tantos por ciento de las intervenciones al estilo de vida. Y si hablas así globalmente de los balones, se habla como entre 10 y 15% del peso total para sujetos con sobrepeso y obesidad grado 1. Entonces, en el paciente promedio que vemos de 90 y tantos kilos, pues pueden perder entre 10, 12, 13, 15 kilos, ¿no? Eso es más o menos a lo que puedes aspirar con un balón. Hace rato hacía un comentario sobre la técnica de la manga o de la manga endoscópica. Esto se hace con un sistema de endosutura que se llama Apollo. Apollo no está disponible comercialmente en México, pero esperemos en 2024 tener autorización de COFEPRIS. En Estados Unidos está aprobado por la FDA, pero nos falta que llegue aquí para poderlo ofrecer a todos los pacientes que sean buenos candidatos. Técnicamente así, en un minuto el proceso de cada uno de los balones, de cada una de las terapias. El Allurion, que es el balón autoingerible, con cierta preparación llegas, pasas la pastilla, se infla, se toma una radiografía para verificar que está intragástrico, te vas a casa. Los balones que se colocan bajo endoscopía, llegas al hospital, se te hace el procedimiento bajo visualización endoscópica directa, te vas a tu casa el mismo día y con la manga, siempre bajo anestesia general, tardas un poquito más de horas de vigilancia, pero te vas a casa el mismo día. Entonces, si se fijan desde una perspectiva técnica, aunque tiene su grado de complejidad evidentemente, para los pacientes pues, puede sonar como una solución muy práctica. Los resultados sí son diferentes, porque dependiendo por cuál terapia te vayas, es la durabilidad. Desde la perspectiva de seguridad de los balones, hubo por ahí hasta en el New York Times salió que se estaban perforando estómagos por balones hace como 9 años, no sé si se acuerdan, pero lo que se descubrió era que eran pacientes con cirugía gástrica previa. Entonces, funduplicatura, cirugía de úlcera, etcétera, es paciente contraindicado para balón, así contraindicación absoluta. En el resto de los pacientes y en la época moderna de los balones es excepcional las perforaciones. Yo tengo los datos de aquí de México de un poquito más de 2,000 balones y no hay perforaciones gástricas ni mortalidad, pero pues sí hay, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que es significativamente menor al 1%. Dicho lo anterior y hablando de seguridad, la mayoría de los pacientes van a tener síntomas por acomodamiento. Entonces, en la primera semana, el 90% de los pacientes van a tener náusea, vómito, dolor abdominal, sensación de plenitud, etcétera, pero casi todos mejoran con el paso de los días y las semanas. ¿Existe algún estudio head-to-head comparando la manga endoscópica versus la paroscópica, para realmente ver si en cuanto a la diferencia de complicaciones y también en eficacia? Fíjate que no existe hasta donde yo sé, pues un ensayo clínico aleatorizado y justo ahorita me agarraste para revisar y el punto es, son pacientes diferentes, Aldo. El paciente que va a manga endoscópica es un paciente con deseos y con objetivos diferentes. Entonces no tengo un head-to-head, como tampoco existe un head-to-head de una pregunta que probablemente salga más adelante de estas terapias contra medicamentos. Y yo creo que existe una fuerte influencia de la industria porque ninguno de los protagonistas quiere ver su producto competir con las posibilidades de perder un ensayo clínico, ¿no? Lo que sí tenemos son estudios, quirúrgico contra endoscópico, no recuerdo ningún ensayo clínico aleatorizado, pero sí podemos utilizar la información de muchos estudios que es muy reproducible y es la pérdida del exceso de peso es más discreta con las terapias endoscópicas y endoluminales que con la cirugía. Por eso en la pirámide de las opciones,
la cirugía es para pacientes que pues están un poquito más arriba, tanto de índice de masa corporal como de comorbilidades. Sin embargo, ya se empiezan a entrecruzar estas cosas. Por ejemplo, una manga laparoscópica, una de las causas por las que regana peso es porque se puede dilatar la manga, ¿no? Entonces, ya ha habido casos de que endoscópicamente te metes y suturas y rehaces la manga, la vuelves a apretar, por decirlo así, y los pacientes vuelven a perder peso. Entonces, se está padre cómo se están entrelazando todas estas áreas. También hay gente que se puso un balón, bajó de peso, recuperó peso y luego usaron medicamento. Entonces, la combinación está muy interesante ahorita, pero sí nos falta evidencia comparativa para saber quién es el rey. Yo me gustaría mucho ver cuando esté disponible la tirzepatida, que seguramente ustedes vieron en el New England. Tirzepatida llevó a pérdida del 20% del peso total. Entonces, probablemente ese medicamento sea el gallo, ¿no? Para competir contra los procedimientos. Lo que te quería preguntar es, en cuanto a los pacientes, tú tienes un paciente más o menos de las mismas características, ¿a cuál le ofreces manga? Que es algo como que a mí se me hace más atractivo como médico, contra uno de estos balones, que se me hace como ciencia ficción, que se tome una capsulita y se le hincha el balón. Pero bueno, en esos tiempos vivimos. Ajá, en el supuesto que estuviéramos en Estados Unidos, porque en México no se debería hacer manga endoscópica ahorita por lo que te comentaba de, al menos hasta donde yo sé, no hay un distribuidor autorizado por COFEPRIS, pero bueno, suponiendo que tuviéramos el paciente, mucho tiene que ver con las expectativas. Yo no creía en los balones estos autoingeribles, o sea, personalmente no creía. Y estoy en un punto de tanto, ahora sí, de tanto conflicto de interés, que creo tanto en la tecnología que ya hasta compré acciones. O sea, ver a los pacientes entrar y salir sin un evento anestésico y decirte, oye, pues estoy muy contento porque perdí 9, 10, 12, 14, 16 kilos que jamás en mi vida había logrado perder ni con medicamentos ilegales, porque ustedes saben que aquí en México se presta para eso. Es muy interesante porque, como dices, yo pensaba que era ciencia ficción, pero pues lo veo. Entonces, ¿a quién le ofrezco qué? Lo primero es índice de masa corporal y comorbilidades, ¿no? Lo segundo tiene que ver mucho con las expectativas y esta medicina personalizada, en la que hay personas que llegan y me dicen, oye Luis, yo tengo, no sé, índice de masa corporal de 34. Yo le digo, oye, pues tú te beneficias más de un procedimiento más invasivo. Me dice, sí, pero yo no quiero pasar por un evento anestésico. Platicas con ellos, le preguntas, oye, ¿cuáles son tus inquietudes? Les hablas de la seguridad del evento anestésico y dicen, no, pues sí, pues muchas gracias por avisarme, pero yo sigo sin querer un evento anestésico. Pues les ofreces una opción a la medida para ellos, ¿no? Hay personas también que llegan buscando un balón y terminan con una opción más invasiva. Mi algoritmo a grandes rasgos es índice de masa corporal de 26 a 35, es candidato a cualquiera de estas opciones y luego los interrogo para ver cuáles son sus expectativas. Los que tienen más de 35, yo trato de negociar con ellos, de decirle, oye, las posibilidades de que no llegues a tus metas son altas, pero es un procedimiento muy seguro, de manera de que tampoco te estamos poniendo en peligro. Si quieres intentarlo, adelante, ¿no? Entonces, más o menos así es mi algoritmo. Siempre nosotros, yo trabajo como nos entrenamos nosotros, tenemos un grupo multidisciplinario con psicólogo, psiquiatra, nutrióloga, endocrinólogo, y todos, absolutamente todos los casos son sesionados con las personas pertinentes. Sí, pues iba a comentar sobre los medicamentos que llegaron para quedarse. Pues aquí en México tenemos liraglutide, tenemos semaglutide, pero no las dosis para obesidad, y bueno, tirzepatide que se viene, y ahora el Triple G, ¿no? Que salió en New England también, que baja hasta el 25% de peso en 48 semanas. Estos medicamentos son altamente efectivos, pero cuando los suspendemos, da hambre otra vez y pues el paciente comienza a reganar peso. Entonces, las terapias de las cuales estamos hablando ahorita, endoluminales, pues sí tienen una duración más prolongada y por eso son atractivas. Pero creo que una no choca con la otra y pues vamos a estarlas usando tal vez hasta en conjunto, ¿no? Creo que el tiempo
nos dará la razón y claro, la evidencia también nos los va a dar. ¿Tú conoces algún estudio en esta población donde han usado medicamentos con balones? ¿O hay alguna lógica o algún protocolo que maneja tu endocrinólogo al respecto, ¿no? Que primero le das medicamento y luego balón o así sucesivamente. Sí, muy buena pregunta. Mira, una de las cohortes, que no es un estudio comparativo, es una cohorte nórdica de balón Lips en aquel momento. Y eran pacientes que de verdad eran seguimientos a muy largo plazo, como 3 años y cachito, y eran de que se ponían un balón y luego algunos llegaron a recibir medicamento y luego algunos tuvieron balones secuenciales, uno nuevo después. La respuesta es, no tenemos más que cohortes en las que se han utilizado en combinación. Habemos personas que tenemos nuestras dudas porque, te digo, comparten muchos de los mecanismos fisiopatológicos. Creemos que no se van a sumar proporcionalmente. Por ejemplo, el retraso en el vaciamiento gástrico, a mí me da miedo que la gente tenga síntomas desproporcionados, pero ya tengo al menos 2 o 3 pacientes que no llegaron a sus metas del 12-13% de pérdida total de peso con balón. Les dimos medicamento y pues ya llegaron a sus metas. Y sin duda, me quiero regresar a lo que decíamos al principio. Si 76% de los sujetos en el país tenemos sobrepeso o obesidad, tenemos que utilizar una combinación. Yo te puedo decir, en mi familia, así en mi casa, yo estoy con semaglutida, yo estoy 14 kilos abajo, mi hermana yo le puse un balón, está 15 kilos abajo. Entonces creo que vamos a ver con mucha frecuencia combinaciones de uso muy basados en los deseos y en la personalidad de cada paciente. Tienes totalmente de razón. La medicina personalizada es lo que debe de ser nuestro objetivo y va a ser el futuro, si no es que ya es el presente. Aldo, ¿tú tienes alguna otra pregunta, si mal no recuerdo, acerca de eventos adversos? Sí, pues vamos a empezar a ver balones por todos lados o estos globitos que te estás tragando, ¿no? Y obviamente vamos a empezar a ver más complicaciones. Personalmente ya había a una paciente que nunca fue a que le retiraran su balón, se desinfló y pues se tuvo que operar porque viene el intestino delgado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las complicaciones que estás viendo o que están reportadas al respecto? De eso tenemos muy buenos datos. Mira, las complicaciones mayores que requieran de reintervención, la vi en 3, 4, 5, rondan por ahí del 0.5 al 2%, y esto incluye retiro del balón por intolerancia, o sea, retiro prematuro, bastante infrecuente, menos del 1%, que el balón tenga una ruptura espontánea, y si tiene una ruptura espontánea, dependiendo cuál balón tengas, es lo que tienes que hacer. Si tienes un balón de los que se deben de colocar y retirar endoscópicamente, habitualmente los llenamos con azul de metileno para que el paciente orine verde, y en cuanto orina verde les damos la instrucción de que se vayan corriendo a un área de urgencias, porque si no el balón se les va a ir al intestino delgado y van a hacer una obstrucción. Entonces en ese momento se puede todavía retirar endoscópico. Qué inteligentes, qué interesante que utilizan eso. Nunca me ha pasado. Algún nefrólogo los asesoró. Sí, seguramente. Sí, exactamente. Y verificó que el sodio estuviera bien antes y después. Totalmente. Entonces, bueno, eso es para los balones que se colocan. Ahora, para el Allurion, si el balón explota no pasa nada porque está diseñado para evacuarse. 98 punto y tantos % de los pacientes evacúan el balón sin problema, así está diseñado, y el resto lo vomitan. Yo he retirado uno que no es un paciente mío, que es un paciente que por deseos personales no toleró la náusea y me hablaron para que lo retirara. Pero sí es muy importante que todos los médicos, especialmente los que están en las áreas de urgencias, sepan cómo actuar, porque sí es cierto que vamos a ver muchos. Les voy a decir así como Adal Ramones, ¿no? Mis 5 puntos de otro rollo. Número 1, si tienen un paciente que está con análogos de GLP-1 y son endoscopistas o anestesiólogos, interróguenlos, porque deben de estar sin el medicamento durante al menos una semana. Esa es la posición de la ASA. Y si van a hacer una endoscopía, déjenlos con dieta líquida un buen rato. Yo los dejo al menos día y medio porque es como un paciente con gastroparesia, o sea, llegas y está el pavo de la Navidad pasada. Eso es importante con medicamentos. Si te llega un paciente con síntomas gastrointestinales y tiene un balón, lo que tienes que hacer es buscar cosas relacionadas con obstrucción, y en este caso la tomografía es de los estudios que más utilidad van a tener porque te va a permitir distinguir entre obstrucciones del antro y o obstrucciones de intestino delgado. Y si van a hablarle a alguien, pues háblenle a alguien que tenga una idea de cómo funcionan estos dispositivos. Creo que en todo el país ya hay gente que tiene capacidad de colocar y retirar un balón. Para retirar balones endoscópicamente se necesitan un par de instrumentos especiales.
sí tiene un poquito de truco, pero como bien dicen, cada vez más frecuentemente vamos a ver. Es más, a mí me acaban de dar anestesia general hace un mes y yo le tuve que explicar a la anestesióloga, le dije, oye, a lo mejor soy medio estómago lleno, ten cuidado, etcétera, porque pues sí se puede llevar unas sorpresas. Muy buenas recomendaciones. Y justo ya para retirarnos, te vamos a dar las gracias porque ha sido un episodio muy entretenido, número uno, y muy ilustrativo, número dos, porque yo la verdad no tenía nada de idea de todo esto. Yo, así como tú, yo me quedé ahí con la idea previa de que los balones, pues, ni que moverle, que no se hacían, y sabía de la cirugía bariátrica, pero no sabía que ellos estaban haciendo de forma con terapias interluminales, lo cual me parece estupendo. Y bueno, darte las gracias por toda tu explicación, estuvo fantástica. Pero te quería preguntar, aparte de los puntos que ya nos diste, si tienes 5 puntos en generales para que quieres que nuestros claro, muchas gracias. Se lleven a su casa. Mira, el primero, hay un grupo grande de pacientes que tienen sobrepeso u obesidad clase 1, que tenemos como abandonados y que les decimos, échale ganas, una palmadita, a veces los mandamos con la nutrióloga y que no van a lograr sus metas porque así es la fisiopatología de la enfermedad. Entonces hay que dar un paso para atrás, apoyarnos en nuestros colegas y ver qué opciones se les pueden ofrecer, ya sean farmacológicas, endoluminales o quirúrgicas, porque el paciente, pues entre más tarde se sube al tren, más malos van a ser sus resultados a largo plazo. El segundo, tampoco hay que caer en el mercantilismo, porque estas cosas se prestan para que la gente pues pone a destajo. Entonces se necesita una valoración bien a conciencia del caso. Yo absolutamente todos los casos los reviso con otros 2 colegas y hay casos que revisamos entre 4 porque se presta, te digo, para que es un procedimiento muy hot para el paciente y muy hot para el bolsillo del proveedor. Entonces hay que ser muy honestos con la prescripción. 3, yo me acuerdo cuando salió Exanatide, en 2008 estaban los estudios de Exanatide y estaban los estudios de cirugía bariátrica saliendo en New England. Y decíamos, ojalá que en 20 años, digamos, gracias a la cirugía, entendimos más de las moléculas y ahora ya hay medicamentos para lograr resultados. Yo sí les puedo decir que esto ahorita tiene resultados, pero yo tengo la ilusión de que en 25 años nos digan en retrospectiva qué onda con estos cuates que metían pedazos de hule en el estómago. Esta es la vía farmacológica, pero mientras eso ocurre, no hay que dejar de lado las opciones que tenemos. Y el último punto que me encantó, yo no lo tenía en mente, es si alguien se encuentra con un efecto adverso serio, no hay que tomárselo a la ligera, es un paciente que debe estar en urgencias y buscar que no tenga una obstrucción. Y los anestesiólogos y la gente que hace procedimientos bajo sedación, pónganse súper listos tanto con los que tienen medicamento como con los que tienen balón, porque el riesgo de aspiración es significativo. Muchas gracias. Muy buenas perlas de Adal Ramones. La gente ya no sabe quién es Adal Ramones, muchachos. Ya nomás están viendo abuelitos. Les voy a decir quién de ustedes es Jordi Rosado. Qué gusto saludarlos. Mira, yo sé que Twitter es la herramienta para a veces comunicarnos y si alguien tiene en su momento preguntas o algo, me encuentran como Luis Alfonso MDC en Twitter y con mucho gusto podemos seguir esta discusión más allá de esta hora. Muchísimas gracias. Esto fue Medicina de Impacto. No se olviden de suscribirse y calificarnos. Recuerden, el objetivo de este podcast es meramente educativo y no es equivalente a un consejo médico.